enemigo siempre ha querido destruir a la humanidad. Él odia a la humanidad. Te odia a ti, me odia a mí. Porque nosotros somos la imagen de Dios. Aunque usted no lo crea, usted es la imagen de Dios. Por eso el enemigo lo odia y por eso quiere destruirlo. Y desde el mismo momento de nuestro nacimiento, el enemigo ha hecho todo lo posible, ha usado todos los medios posibles. Desde el momento de nuestra concepción, muchas veces algunos de nosotros fuimos concebidos sin amor. Una equivocación, una canita al aire. Y también heredamos emociones, heredamos pensamientos de nuestros ancestros, cargados de pecado, cargados de vicios, enfermedades y todo eso, porque el enemigo quiere destruir nuestra vida. El Señor Jesús, la palabra de Dios dice en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús vino para traernos libertad, para liberarnos de la opresión del enemigo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay algo que no ha cambiado, hay algo que sigue dentro de nosotros y muchas veces sigue determinando nuestro destino, nuestro caminar, nuestras actitudes, nuestra autoestima, y eso es el alma. Después de nuestro nacimiento, el enemigo usó a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros amigos, compañeros de barrio, para seguir destruyendo la imagen de Dios. A través de palabras: eres un estúpido, no sirves para nada, nada sabes hacer bien, eres burro, nadie te quiere. Palabras que van moldeando nuestra autoimagen, que va destruyendo poco a poco la imagen con la cual fuimos nosotros creados por Dios. Y lamentablemente muchos de nosotros, como éramos pequeños, esas palabras, esas maldiciones fueron formando nuestra vida. Y muchos de nosotros terminamos convirtiéndonos en aquello que nos dijeron. Vamos perdiendo nuestra seguridad, vamos perdiendo nuestro valor, vamos perdiendo nuestra personalidad. En esta noche, el título de esta conferencia se llama Las heridas del alma y las cicatrices invisibles. Aunque nosotros somos creyentes, sin embargo, hay cicatrices. Hay cicatrices en nuestra vida y también heridas que siguen supurando a través de los años, porque no han sido tratadas, porque no lo hemos traído delante de Dios, porque no hemos puesto delante de Dios esas heridas para que sean sanadas. El doctor Jorge León, es psicólogo cristiano y pastor, dice en su libro Psicología Pastoral para todos los cristianos: la mayoría de las enfermedades son funcionales, creadas por conflictos emocionales y espirituales. Hay una minoría que depende de una falla de la máquina, que es el cuerpo. Pero también es verdad en la vida espiritual. Muchas veces un creyente sincero desea crecer en santidad y agradar al Señor, sin embargo, experimenta conflictos y derrotas. Por más que estudia la palabra y ora, no puede tener victoria en ciertas áreas de su vida y le es difícil una relación armoniosa aún con sus hermanos en la fe.
Estas situaciones en muchos casos se deben a heridas del alma, aunque en otros casos a opresiones espirituales. Vamos a ver algunos aspectos de las heridas del alma y cómo recibir la sanidad divina. Dios quiere que nosotros podamos conformarnos a la imagen de Él. Pablo decía en una de sus cartas, no os conforméis a este siglo. Significa no te conformes a lo que este mundo ha dicho de ti. No te conformes a lo que dijeron tus padres, tus profesores, sino confórmate lo que Dios dice de ti. ¿Y qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? Algunos de nosotros hemos crecido pensando de que Dios es nuestro verdugo. Hemos crecido creyendo que Dios nos quiere castigar, que Dios disfruta castigarnos. Y eso no es verdad. Algunos hemos creído que Dios no nos puede aceptar porque somos tan pecadores que es imposible que Dios nos ame, que es imposible que Dios nos acepte. Aún siendo creyentes, muchas veces algunos, quizás miles, se fueron de la iglesia porque pensaron que si no logran ser santos, Dios no los quiere, Dios no los ama. Pero eso no es verdad, porque ninguno de nosotros podemos ser salvos por nuestras obras, porque la salvación es por fe. Solamente tienes que creer, y tienes que creer lo que dice Dios acerca de ti. ¿Y qué dice Dios de ti? Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Tú eres aceptado. Yo no te rechazo. Venid a mí los que están cargados y trabajados, yo les haré descansar. Y miren lo que sucede, hermanos. Como nosotros nos llenaron, ustedes ven, nos llenaron de palabras negativas. Fueron construyendo nuestra identidad negativa. Lamentablemente volvemos a repetir con la siguiente generación. Y a nuestros hijos repetimos las mismas palabras que nos dijeron a nosotros. Y por generaciones vamos destruyendo cada día. A menos que algunos de nosotros nos paramos firmes en la brecha y decimos, ya no va el diablo a seguir destruyendo mi familia. Ya no va a seguir destruyendo las siguientes generaciones. Porque yo me paro firme, voy a ponerme a la brecha para evitar que el enemigo invada mi casa, invada mis generaciones, invada mi familia. ¿Qué son heridas del alma? Por los psicólogos sabemos que nuestra mente o alma tiene 3 niveles: consciente, subconsciente e inconsciente. Solo entre 10 a 15% de nuestra actividad mental es consciente. El resto es subconsciente o inconsciente. Eso significa, hermanos, miren qué interesante. La mayoría de nosotros solamente somos conscientes del 10 al 15% de nuestra actividad normal. Lo hacemos conscientemente, pero inconscientemente el 75% de toda nuestra actividad, incluso de nuestra manera de pensar, de nuestras emociones. Todos somos dirigidos por las emociones, por los pensamientos que están arraigados en nuestra alma. Algunas palabras que una vez nos dijeron, esos son los que están determinando nuestra conducta, esos son los que están determinando nuestras acciones. Y esas nos limitan, esas palabras van limitándonos la vida, los temores, las angustias, la falta de autoestima, todas esas cosas van limitándonos. Y terminamos algunos convirtiéndonos en un guiñapo de lo que Dios quería hacer con nosotros. Vamos a poder entender un poquito. Dice, ¿qué es la conciencia? La conciencia es aquello que se sabe con claridad, que podemos reconocer libremente. La conciencia es aquello que conscientemente nos damos cuenta que está sucediendo. ¿Qué es el subconsciente? El subconsciente es el dominio de las emociones y complejos en oposición al reino consciente de la razón. O sea, nuestro subconsciente
es lo que está determinando muchas veces nuestra vida. En muchos aspectos podemos cambiarnos de casa, podemos cambiarnos de ropa, podemos irnos a otro lugar. Si no cambiamos nuestro subconsciente, seguiremos igual. Seguiremos igual. Puedes cambiarte, dejar esa casita de choza y vivir en un palacio, pero al final seguirás siendo igual. Como dice un dicho viejo, por más que la mona se vista de seda, mona se queda. Y eso es lo que pasa, lamentablemente. Y eso en el subconsciente están nuestras emociones. De repente ahorita algunas personas se sienten identificados con alguna de las palabras que tengo pegadas y despierta una emoción, traen recuerdos. Esas palabras que te dijo tu papá, tu mamá, tu madrastra, tu padrastro, tu profesor. Y ahí está la herida. Sientes un dolor, te identificas. Y eso muchas veces sigue determinando tu comportamiento. Dios quiere por eso libertarnos. La Biblia dice, de modo que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios quiere libertarnos. Ese es su consciente, hermanos, que muy pocas veces le damos importancia, que pocas veces tratamos de sanar esa área, porque más nos concentramos en las cosas materiales. Y sin embargo, por adentro, como dicen, la procesión va por dentro. La procesión sigue yendo por dentro. Y nosotros seguimos metiéndonos en problemas y dificultades. Seguimos tomando decisiones equivocadas. Ese es el subconsciente, es el reino de las emociones. Y el inconsciente es el reino de los pensamientos incontrolados que no recordamos en absoluto, pero que están activos. Esas son las palabras. El inconsciente son las palabras, los recuerdos, que no somos conscientes, pero que ahí están determinando. Yo no sabía por qué yo era tímido, introvertido, inseguro, por qué era mediocre, por qué era un, ¿cómo se dice? Hay una palabra, conformista. Yo no sabía por qué. Yo no me daba cuenta porque toda mi personalidad, mi consciente me decía que yo era así, aunque no estaba consciente de eso, pero mi comportamiento determinaba que era así. Yo asumía que era así. Mis pensamientos, esos pensamientos, esas palabras de maldición que un día profirieron contra mí, estaban determinando mi caminar. Hasta que un día alguien, un profesor, cambió mi perspectiva. Miren, bastaron 3 palabras que cambiaron mi destino. Bastaron 3 palabras. Un día estábamos jugando básquet en la cancha del colegio. Y este profesor, a quien mucho estimábamos, era un extranjero, era un canadiense, un cura. Tenía mucha llegada con los jóvenes. Y él llegó y todos nos acercamos, lo rodeamos, a hacer bromas. Le gustaba conversar con los jóvenes. Y él un día se acerca donde yo estaba y pone sus manos sobre mis hombros, como un padre a un hijo. Yo nunca había experimentado el abrazo de un padre. Mi padre era alcohólico. Nunca había escuchado palabras positivas que alguien dijera acerca de mí. Porque todo lo que yo había escuchado durante toda mi infancia y toda mi vida hasta ese momento era: tú no sirves para nada. Cuando seas grande tú vas a ser borracho como tu padre. Todo haces mal. Tú nada encuentras.
Pero este hombre, en ese momento, cambió mi destino. Él dijo solamente 3 palabras que me cambiaron la manera de mirarme a mí mismo. Esas palabras fueron, mirando a todos mis compañeros, delante de todos, él dijo: muchachos, ustedes hay algo que deben de aprender de Laureano. Él es un muchacho inteligente, es un muchacho noble, él es un muchacho responsable. Por primera vez yo experimenté lo que es una bendición. La bendición de un padre. Por primera vez experimenté la bendición de un padre, aunque no era mi padre, pero esas palabras sonaron como si lo fueran. Y era tan agradable, tan hermoso poder escuchar que alguien hable bien de ti, que esa noche yo no podía dormir porque volvía a la imagen, al video, volvía a retroceder el VH y volvía a experimentar y volvía y recordaba. Era tan agradable. Hasta que esa noche yo tomé una decisión. Hasta ese momento yo era un estudiante promedio, pero yo creí esas palabras que él me dijo. Y yo dije: si yo soy inteligente, si yo soy noble y si yo soy responsable, ¿por qué no soy el número 1? Ahí me di cuenta que yo estaba creado para grandes cosas. Me determiné a ser disciplinado, me determiné a estudiar, me determiné a alcanzar el primer puesto. Las palabras que él dijo, me cambiaron el destino. Qué importantes son las palabras de bendición. Cuando nos convertimos, siguiente diapositiva, cuando nos convertimos, la influencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios modifican. Aquí usted va a entender cómo ocurre esa sanidad tan esperada y tan anhelada por nosotros. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aleluya. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dígale que está a su costado: gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido. Ahora, ¿por qué no sabemos pedir como es debido? ¿Saben por qué? Porque nuestra mente está llena de pensamientos negativos, egoístas, pensamientos de destrucción. No nos sentimos capaces de pedir algo bueno a Dios. Por eso el Espíritu Santo dice, nos ayuda. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tenemos ese gran ayudador que es el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ya no estoy solo. Jesús dijo: yo no les voy a dejar solo. Les voy a enviar un consolador, un ayudador, el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Cuando llega el Espíritu Santo, muchos de los valores y conceptos de nuestro consciente cambian. Ahí viene, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo también empieza a sujetar al subconsciente. Gloria a Dios. El Espíritu Santo empieza a sujetar ese subconsciente, llena de emociones, de ira, enojo, pleito, blasfemias, esos sentimientos, ¿no? Antes nos gustaba vengarnos, ¿no? Ay, qué dulce es la venganza. Mas el Espíritu Santo dice: no es dulce la venganza, perdona. ¿Se dan cuenta?
El Espíritu Santo entonces empieza a sujetar esas emociones negativas que están en la carne. También puede sanar dolencias del inconsciente, esas heridas del alma, esas palabras a través del Espíritu Santo. Cuando a veces nos sentimos quizás derrotados, nos sentimos quizás fracasados, olvidados, el Espíritu Santo nos hace recordar la palabra de Dios. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios está de tu parte. Pero otros temas pueden permanecer guardados en lo profundo del inconsciente y afectan nuestro consciente y por lo tanto nuestra vida espiritual y crecimiento en santidad. Estas son las neurosis en el lenguaje psicológico, pero que Cristo también vino a sanar. Aleluya, qué bueno es esto. Al considerar lo que sigue, pide al Espíritu Santo que te revele si en tu propia alma hay alguna herida no sanada y que está frenando tu crecimiento de santidad. Hay una lucha. En el libro de Gálatas capítulo 5 nos habla de la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Quién es la carne? El alma. El alma. El alma que no ha sido transformada todavía y que se deleita en las cosas del mundo. ¿No? El alma se deleita en la ira, en el rencor, en la envidia, en la venganza. El alma se deleita. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. ¿Quién va a ganar esa batalla? Gracias a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ganar esa batalla. Vamos a ver ahora traumas de la edad prenatal. De estas cositas estamos aprendiendo para entender, para meterle cerebro, para darnos cuenta dónde está ese daño, para ser conscientes del daño que estamos viviendo y que no sabemos. Dice, está probado que las vivencias de una madre en gestación afectan a la criatura en su vientre y que esas emociones pueden producirle traumas. Y algunas de estas emociones son rechazo al embarazo, ahora se planifica ¿cómo se dice? Planificación familiar. Antes no había planificación familiar. Y cada embarazo para una madre era un sufrimiento. Ahora, ¿de dónde voy a sacar la plata para criar otro hijo más? Y peor si era mujercita, ¿no? Como dice la vieja canción, yo creo que a todos los hombres quisieran tener un niño, pero es mujer. Una está bien, Señor, pero dos. Y tres, Señor, menos ya. Nosotros lo decimos entre bromas, pero es un sentimiento de rechazo. Y la mujer mucho más, hermanos, porque ella quiere agradar a su esposo y su esposo está que le pide un varoncito. Pero dice que esos sentimientos de rechazo, ese hijo en el vientre lo percibe. Y se va llenando de sentimientos de rechazo, aunque usted no lo crea. Se va llenando de esos sentimientos negativos. Ese pequeño que todavía no tiene conciencia, pero va recibiendo ya, porque eso es en el subconsciente. Dice, por razones económicas, por ser fruto de una violación, por temor a perder su libertad, etc. Son emociones que siente una mujer cuando ha quedado embarazada.
Punto B, rechazo al nacimiento por temor al dolor, por algún peligro o por cualquier otra causa. Rechazo al nacimiento. Hoy día estamos viendo mayor este problema. Los jóvenes de ahora, los matrimonios de ahora ya no quieren tener hijos. Pero supongamos que por ahí uno se le chispoteó. ¿Cómo creen que van a hacer ese niño? En sus planes no estaba tener hijos, en sus planes estaba criar perros y gatos. Imagínense cómo nacerá ese hijo. Se sentirá una carga en la casa, porque encima los padres nos encargamos de reafirmarles esas cosas. Algunos ya ni queremos pedirle nada a nuestros padres, porque cada vez que le pedimos útiles se ponen a pelear, se ponen a discutir. ¿Cuántos de nosotros los padres hemos dicho plata, plata, plata? Todos los días plata nomás me piden. Entonces nuestros hijos dicen, caramba, ¿para qué habré venido a este mundo? Mis padres no me quieren. Soy un estorbo. No soy una bendición en esta casa, no soy bien bendecido. Ya ahí, aunque no le hemos dicho ninguna palabra a él, pero ya él se siente con baja autoestima. Se siente rechazado. Se siente rechazado. Ya no, muchas veces hace dos cosas. Una persona ante una situación puede tomar dos cosas. O se vuelve duro, rebelde, lleno de ira, de resentimiento. Y esos son los que, cuando van al colegio, se pegan a otros, se meten constantemente en problemas. Están endurecidos su corazón. Él no sabe cómo expresar lo que está sintiendo en su casa. Es un dolor en el alma, es un dolor. Él no sabe identificar de dónde viene ese dolor, pero se siente con cólera por no ser aceptado. Y por eso en el colegio se mete de un problema a otro problema. Eso es uno de cómo reacciona una persona ante ser rechazado. El otro se vuelve pasivo, extremadamente pasivo. No pide nada. En su colegio es el punto de todos sus compañeros. Todos lo insultan. No dice nada, no se defiende, acepta la vida como está. Y va de tumbo en tumbo. Otro problema es la angustia, tristeza, miedo, odio, humillación, sentimiento de culpas por algún pecado. Todas estas cosas es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, aún antes de nacer. Siguiente punto, los traumas de la niñez. Es la edad más sensible a las experiencias traumáticas. El niño es como el cemento fresco, el adulto es como el mismo cemento, pero endurecido. Algunas de las causas más comunes de traumas son experiencias de miedo, haber quedado solo en un lugar oscuro o encerrado, haber sido mordido o amenazado por un animal, haber estado a punto de ahogarse, un incendio, etc. Los traumas en la niñez ocurren entonces a través de una experiencia de miedo. Y ahí empezamos a mirar a una persona extremadamente temerosa, miedosa. Tiene miedo a todo el mundo. Lógicamente es una persona que se va a aislar porque le tiene miedo a todos. Si levantas un poquito la voz ya se pone a llorar. Es temerosa. Es un trauma. Otra experiencia, la humillación. Haber sido avergonzado por el profesor ante los demás alumnos, haber sido despreciado públicamente, algún accidente que le ha dejado en ridículo, etc. La humillación es otro trauma también que sufrimos en la niñez. Cuando nos avergüenzan, ¿no? Cuando en el colegio muchas veces nos ponen chapas, nos ridiculizan, nos avergüenzan.
Muchas veces nosotros los padres, por ignorancia, hemos pensado que si nosotros avergonzamos a nuestros hijos, ellos van a cambiar. Pero no es así. Eso estamos humillándolos. Recuerdo todavía, cuando yo tenía 7 años de edad, mi papá era un alcohólico y venía todos los días a golpear a mi mamá. A mi mamá no le quedó otro remedio que separarse de él. Y ante el juez pidió la separación. Y los 4 hermanos que éramos nos dividimos, 2 para mi papá y 2 para mi mamá. Entonces, fue separada la familia y yo me fui con mi papá. En el colegio no era muy inteligente, no era bueno. Y empezó a salir cosas que yo no me daba cuenta que habían dentro de mí. Número 1, empecé a orinarme en la cama. Empecé a orinarme. Al día siguiente que mi mamá se fue de la casa, empecé a orinarme. Y me oriné en la cama por años. La familia que me crió decía, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta? Ya no sabían qué hacer. Me sentaban en un ladrillo caliente, a ver, para que ya no te orines, siéntate ahí, para que te cures. Me hacían sacar la sábana para que todo el mundo se entere que me orinaba en la cama, lo tendía ahí. Otra vez me decía, saca el colchón, y cargando mi colchón a la calle, para que a ver si por vergüenza ya deja de orinarse este sinvergüenza. Yo no sabía, yo quería con todo mi corazón dejar de orinarme. No es agradable para un chico, hermanos, dejar de seguir orinándose. Tenía 14 años ya. Como decía Marco Huy, yo no debía llamarme Domingo, debía llamarme Simeón. Yo con todo mi corazón quería dejar de orinar. No podía, era inconsciente. Pero me di cuenta el día que dejé de orinar. Mi papá había muerto, alcoholizado. Mi mamá se enteró de la muerte de mi papá y fue a recogerme de la familia que me estaba criando. Me llevó a su casa. Ella ya tenía otra familia. Esa noche yo le dije a mi mamá, mamá, tienes que poner un plástico al colchón porque yo me orino en la noche. Mi mamá no me criticó, no me resondró, no se molestó. Ya, hijito, no te preocupes. Se fue al mercado, compró un plástico y todo el colchón le puso plástico. Al día siguiente yo me levanté y había ocurrido un milagro. Por primera vez no me oriné y nunca más me volví a orinar. ¿Qué había ocurrido en mí? ¿Por qué pasó esto? Claro, uno no entiende. Pero ese trauma del abandono era lo que había provocado eso. Cuando regresé a la casa de mi mamá, nunca más me volví a orinar. Miren lo que puede ocurrir con esas heridas en el alma. Sentimiento de rechazo, porque fue dejado de lado por la llegada de un nuevo hermano, por ejemplo. Nadie le hacía caso en el colegio por su aspecto físico, por preferencia de los padres a otros hermanos. Resentimiento por falta de amor de los padres, real o supuesta. Favoritismo hacia sus hermanos, ofensas. Hay resentimientos. Haber sufrido abuso sexual.
haber sido obligado a prácticas sexuales, especialmente contra natura. Miren, todas estas cosas son traumas que van marcando nuestras vidas. Pero también cuando somos adultos también sufrimos traumas. Segunda de Corintios 1:4 dice: Él nos consuela en todo nuestro sufrimiento, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Por ejemplo, desengaños amorosos, fracasos en el trabajo, humillaciones, violaciones, experiencias homosexuales, abortos, crímenes, etcétera. Son traumas que hay en nuestra alma. Y eso tiene síntomas. Esos traumas producen síntomas de la dolencia del alma. Por ejemplo, tristeza sin causa aparente. A veces nosotros queremos ponerle cohete a alguien porque es tan calmado, ¿no? Tan pasivo. O se pone a llorar, llanto continuo, llanto angustioso, al ser ministrado con imposición de manos en un momento de gran unción en un culto. Otro síntoma, rechazo a sí mismo, autoconcepto bajo, sentimiento obsesivo de culpa, dificultad para relacionarse con otros, rechazo a sí mismo. Yo no me había dado cuenta esta herida que la separación de mis padres me causó a mí. Como nosotros éramos pobres, no teníamos ni espejo en la casa. Por lo tanto, nunca me miré en el espejo. Pero han pasado algunos años y un día fui a visitar a un amigo del barrio y en su casa tenía un espejo grande. Y de casualidad paso por ahí y veo el espejo. Me miré tan feo, tan horrible. ¿Verdad, hermanos? Nunca más quise mirarme en el espejo. Pero a la vez no solamente uno se percibe, sino que también la autoestima irradia emociones. Y es lo que yo irradiaba también a las demás personas. Así como yo me sentía, me empezaban a tratar también a mí. Creía que ninguna chica bonita me iba a hacer caso. Creía que mis compañeros todos eran guapos, que yo era el más feo de todos. Me sentí que no soy digno de nada bueno y que merecía todo lo malo. Esa es la imagen que yo tenía por esa experiencia. Rechazo a sí mismo, amargura, espíritu crítico, rechazo a ciertas personas, el juzgar duramente ciertos pecados, hipersensibilidad. Algunos manifestamos a través de la amargura, otros temor obsesivo a la oscuridad, a lugares cerrados, etc. Rechazo a relaciones sexuales normales, dificultad para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, problemas psicosomáticos, enfermedades que no tienen causa orgánica. El perfeccionismo puede tener encubierto un cuadro de rechazo. Algunos nos ufanamos de ser perfeccionistas, pero es también parte de un rechazo. No queremos cometer errores porque nos van a criticar. Esto es inconsciente. Esto es inconsciente, no somos conscientes. Fundamento bíblico para la sanidad del alma. Isaías 56:8. Todos nuestros sufrimientos fueron conocidos por Dios. Dios conoce todo nuestro sufrimiento. Cuando tú estabas pasando el momento más crítico, más triste de tu vida, a veces nos hemos sentido tan solos, abandonados, traicionados. Pensamos que a nadie le interesa nuestra vida. Eso es un error. Porque Dios dijo: nunca te dejaré solo, nunca te desampararé, siempre estaré a tu lado. Y en los momentos más tristes, allí está Dios. Nunca has estado solo.
No creas que Dios te rechaza. Dios nos ama. La Biblia dice que aun cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, Dios nos amó, nos aceptó tal como estábamos. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Tú eres aceptado por Dios. Por lo tanto, no le creas lo que el enemigo te dice. Salmo 139 del 1 al 6 dice: Dios conoce todas las circunstancias de tu vida, incluso las que te produjeron traumas. Él conoce toda tu experiencia. Hermanos, si ahora tenemos tremendas computadoras que pueden llenarse de cantidad de información de todo el mundo. Yo no sé cómo hacen para tener todos los videos. Yo soy uno de los que cuelga fotos, videos, posteo tantas cosas. Y digo, ¿a qué hora se llena toda esa computadora? Parece increíble. Imagínense el mundo lleno de videos, las iglesias llenas de videos. Pero más grande aún es la computadora de Dios. Él está viendo cada detalle, cada hora, cada momento de tu vida y está a tu lado. A Él no se le pasa nada por alto. Nosotros los humanos estamos limitados. A una cámara se le puede pasar, pero a Dios no se le pasa nada. Salmo 139 del 1 al 16. Dios conocía lo que tú estabas sufriendo en el vientre de tu madre. Aunque ni tu madre era consciente de lo que estaba pasando tú, Dios estaba a tu lado. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte de todos tus traumas. Sanar las heridas que hay en tu corazón. Solamente tienes que ser consciente y decirle: Señor, sana mi corazón. Sana mi alma, Señor. Ya no quiero seguir así. Vamos a ponernos de pie. Es el momento en que usted debe traer a memoria delante de Dios. Hubieron personas que se acercaron a Jesús. Una mujer adúltera, una mujer enferma, un ciego, un paralítico, pidiendo: por favor, Señor, sáname. Y Jesús nunca dijo no. Siempre dijo: conforme a tu fe sea hecho. Vamos a poner esa canción que pusimos al comienzo, por favor. Abra su corazón, cántela desde el fondo de su corazón y tráigame a su mente. Mientras yo estaba atrás y escuchaba esa canción, me recordaba de todas las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo. Señor, traemos delante de tu presencia en esta noche esas palabras que un día fueron dichas en nuestra contra, Señor. Esas maldiciones, quizás de nuestros padres, nuestros profesores, de nuestros amigos. Esas palabras, Señor, que inconscientemente siguen guiando nuestra vida. Eso no es verdad, Señor. Traemos delante de ti, cancelamos toda maldición en nuestra vida en el nombre de Jesús. Esas palabras, Señor, palabras negativas, palabras de maldiciones, cancelamos ahora en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que nosotros somos la niña de tus ojos, porque tu palabra dice que somos tus hijos amados, porque tu palabra dice, Señor, que nosotros somos tu pueblo escogido, tu nación santa, tu pueblo adquirido. En esta noche, Señor, traiga delante de Dios, ahí donde se encuentra nomás. Señor, sana mi corazón, dile. Señor, repita por favor: Señor, en esta noche has hablado a mi corazón. Soy consciente, Señor, que necesito sanidad en mi corazón. Oh Señor, sáname. Sáname, Señor. Padre Santo, traigo delante de ti, Señor. Cancelo estas palabras negativas.
esas imágenes negativas de mí mismo en el nombre de Jesús. Señor, esos sentimientos de la carne lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Señor, gracias por amarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es de bienestar. Tu palabra es de bendición. Gracias por aceptarme. Gracias por cambiarme, Señor. Ayúdame a vivir consciente del amor que me tienes. Gracias. Gracias, Señor. Tu bondad siempre ha estado a mi lado. Tu presencia siempre ha estado conmigo. Señor, yo perdono a todas aquellas personas que hablaron mal de mí. Perdono a mis padres. Perdono a mis profesores. Perdono a mis amigos. Perdono a las personas que me humillaron, me avergonzaron. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Que trataron de verme fracasar. Yo los perdono en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo los perdono, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy empieza una sanidad en mi corazón. Ayúdame a vivir consciente de tu amor. Oh, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.